Buenas noches, pobladores del distrito de Sicaya. Hoy me encuentro ahorita en el Mirador Santo Domingo. Para mí es una sorpresa, como pueden ver, en el cerro, hacia la altura de Cajas, han prendido la hoz y el martillo. Obra de quién será no lo sabemos. Esto es para atemorizar a toda la población. ¿Qué cosas pasarán? No lo sabemos. Como pueden ver, exactamente se mira lo que es la hoz y el martillo. De verdad es lamentable que gente tan estúpida se preste para esta situación, para poder atemorizar a todos los pobladores. Es una lástima que gente tan malvada pueda atemorizar a la población, a toda la población del Valle del Mantaro. Han prendido la hoz y el martillo en el cerro a la altura de Cajas. Como pueden ver, es algo que está mal, ¿no? Detrás de todo esto, ¿quién estará? No se sabe. Pero esperemos que la población sea consciente de lo que está pasando. Y mira, como pueden ver, es una tremenda hoz y el martillo. Bueno, ¿con qué intenciones se lo habrán hecho? De verdad es muy lamentable, ¿no? ¿Cómo estamos, amigos? Dentro de muy poco vamos a entrevistar aquí y para ustedes en Matriz TV y por supuesto también en nuestro programa Realidades, con su repetición en el programa En Cabina y también para nuestras plataformas en redes sociales, a Antonio Vicentín, conocido como Tintín, dentro de lo que fue el equipo de All Christians, el equipo de rugby de esta escuela uruguaya. Y me estoy refiriendo así para que podamos ubicarnos con este gran personaje que tenemos en ambos lados, en el tiempo de la tragedia que está por aquí y en el tiempo más o menos actual que lo podemos ver a este extremo. Me refiero de uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes del año 72. Ya hemos entrevistado a Daniel Fernández y nos dejó grandes lecciones y ahora vamos a tratar con alguien que escaló esa montaña fatídica, esa montaña larga de una cordillera en donde al costado se estrelló el avión y que al otro extremo de esa montaña, que parece una sola, al final parece que fueran varias también si uno los ve desde los mapas y en algunos videos, pero es como si fuese una sola montaña de muerte y de vida. ¿Por qué de vida? Porque fue la montaña que le sirvió para salir a dos de ellos, porque comenzaron 3 y llegar a encontrar la ayuda que necesitaban después de 10 días. Antonio Vicentín Tintín conversará con nosotros. Él escaló junto a Roberto Canessa y Nando Parrado esa montaña en el Valle de las Lágrimas para buscar ayuda. Al final, cuando encontraron que solamente al otro lado habían montañas y más montañas, decidieron solamente recorrer el resto del camino hasta la muerte o hasta salvarse, como así fue, a Roberto Canessa y a Nando Parrado. Tintín regresó con los amigos y fue rescatado al final, luego de esos días de caminata que faltaban, que fueron 7. 10 días en total porque les tomó 3 días escalar esa montaña y muy poco tiempo a Tintín el descenderla. Así que dentro de poco tendremos esta gran entrevista con Antonio Vicentín, aquí en Matriz TV y en nuestros programas de televisión, Realidades, En Cabina y por supuesto en nuestras plataformas de redes sociales. No se la pierdan. Bueno, parece que su parte ejecutiva no está muy bien y él tampoco, ¿no? Esa parte en la que él debe centrarse, que es alcalde y tiene que hacer las cosas, parece que nunca estuvo en donde tuvo que estar, ¿no? O sea,
completamente ausente en ese sentido, sobre todo teniendo una idea de proyección hacia lo que será Huaraz de acá a mucho tiempo. Ya no hay tanto espacio por este lado de Cordillera Blanca, por lo tanto Cordillera Negra va a ser no solamente la única opción, sino la opción más viable. Así que las obras van a tener que darse por ese lado y por lo tanto la infraestructura va a tener que cambiar. No solamente vamos a requerir del puente Raimondi, sino de otro puente más, probablemente porque, y es algo que yo he comentado también antes, ¿no? Y lo hemos conversado también, Walter, si va a haber un terminal de abastos y un terminal terrestre, las vías no son tan adecuadas en ese lugar para que confluyan allí, en donde se compró el terreno. Pero si se hace la obra, pues esto tiene que verse con un futuro de expansión. Por lo tanto, la infraestructura vial y de comunicación en general de toda esa zona hacia este lado también tiene que cambiar. Totalmente de acuerdo, Lucho, porque tengamos en cuenta que hay un proyecto a futuro de un centro comercial también en Quinoacocha, que tiene que tener salida justamente a Cordillera Negra. Entonces, ya los amigos de Ketchcap han logrado un puente justamente con el gobierno regional y necesitamos justamente ese tipo de puentes para que nosotros tengamos una comunicación mucho más fluida con la Cordillera Negra. Va a haber tránsito pesado, teniendo en cuenta que el puente Raimondi no, estructuralmente no está bien elaborado. Entonces, definitivamente nosotros vamos a tener que estudiar muchas alternativas. Vamos a tener que prácticamente construir por lo menos 2 o 3 puentes adicionales para que vehículos pesados también puedan justamente trasladarse pues por estas vías. Teniendo en cuenta que también hay un proyecto abandonado, que es la vía de evitamiento, Lucho. O sea, esto ya estaba inclusive en un esquema. Este proyecto inclusive ya en la gestión anterior se llevó al gobierno regional para que mediante un acuerdo de consejo puedan desarrollar el expediente. Pero esta gestión lo ha abandonado, Lucho, y es así justamente que los proyectos se caen y se olvidan. Entonces necesitamos de verdad gente sapiente, gente que de verdad que tenga un mayor emprendimiento para que pueda desarrollar, no él, sino todo un equipo de personas, justamente este y otros proyectos. El tema de mercado de abastos terminal terrestre no queda solo, ahí van amarrados varios proyectos. Planta de tratamiento de residuos sólidos, que también va a ser por la Cordillera Negra, el tema de vía de evitamiento y otros, Lucho. Entonces, todo esto se tiene que prácticamente hacer un rediseño, pero tenemos que iniciar ahora nosotros. ¿Cómo poner en agenda? Justamente, no el alcalde, sino nosotros como regidores y con la sociedad civil. Creo que es la manera de presionar y justamente vamos a hacer en el transcurso de estos días, seguro, Lucho, que ya estos temas también ya van a dar que hablar en los próximos días. Claro, a mí me parece interesante todo lo que tú estás diciendo, lo único que me gustaría es que la gente cuando proteste, proteste de manera adecuada. De otra forma, ¿no? O sea, tenemos un presidente de FEDIP que lo único que está viendo es la toma del local del gobierno regional, o de repente decirle a Andina, ustedes no se quejen cuando la gente vaya a vandalizar. O sea, no podemos emitir ese tipo de mensajes de violencia y las protestas no tienen por qué estar relacionadas con la violencia. O sea, basta con que la ciudadanía muestre que es sumamente contundente y firme, que hay un propósito en común para que las autoridades tengan que moverse. Eso pienso yo que es lo que se tiene que hacer y me parece que bueno que estés pensando en esto, que los regidores estén esta vez unidos y que de alguna manera lo único que falte es que nosotros los ciudadanos seamos ese respaldo y ese empuje que necesitan para que una vez abra los ojos Rory Mautino por lo menos haga algo, ¿no? Y que eso quede perenne para que los siguientes alcaldes también se den cuenta de que tienen que entrar a hacer una gestión honesta, pero hacer gestión también. O sea, no solamente ser honestos ni muy bien intencionados, sino hacer gestión. Y hacer gestión se implica muchas cosas más allá de decir, vamos a aprovechar las obras que nos han ofrecido otros lados para poder hacerlas, ¿no? Y bueno, esa es mi carta de presentación y lo demás lo olvido, lo dejo allí. O sea, eso no es amar a tu ciudad, ni tampoco es realmente querer lo mejor para la ciudad. Eso es entrar para aprovecharse de la situación que se te ha presentado en el camino. O sea, ser alcalde, ser autoridad, y así no podemos seguir tolerando a la gente que ocupa un espacio como ese, y ya es tiempo pues de que todos tomemos conciencia y participemos en ese sentido. Y hablando de este tipo de cosas, Walter, ¿cómo va el tema? Lo hemos mencionado, pero no te lo pregunté, acerca de la suspensión esperada de Rory Mautino. Jurado Nacional de Elecciones no se pronuncia hasta ahora.
Sí, la verdad, todo este letargo del Jurado Nacional de Elecciones preocupa. Es por ello que ya la próxima semana vamos a tener reunión con los congresistas, justamente que van a hacer su visita. Ya nosotros hemos formado la Asociación Nacional de Regidores, el cual el regidor Harry Celestino tiene la presidencia a nivel nacional. Justamente mediante su investidura va a tener la reunión con varios congresistas y para hablar justamente este tema. Ya el decano del Colegio de Periodistas también se suma justamente a este llamado de atención al Jurado Nacional de Elecciones para que emplacemos de verdad y en el menor tiempo posible pueda pues justamente sancionar al alcalde. Ya prácticamente debería irse ya 30 días, creo que merece justamente ese descanso. Digo merece porque ya él está entusiasmado, tengo esa información inclusive, porque ya está con el tema de la campaña, ya salen fotos inclusive con la gente que va a desarrollarla justamente. No está haciendo buena gestión y prácticamente su mente está en otra cosa. Bueno, Entonces mejor debería dejémoslo irse por lo pensando menos que 30 que días. puede ganar alguna elección, ¿no? Hay que dejarlo pensar en eso. Una vez que pase esto, se dará contra la realidad y de repente así entienda, ¿no? Definitivamente, Lucho, eso lo pasa pues en Huaraz, teniendo en cuenta que se ha elegido mal a un alcalde de verdad, Ujú. con el mínimo conocimiento justamente en temas de gestión pública. No necesitamos a un alcalde con 100 galardones, necesitamos un alcalde con sentido común, nada más, Lucho, Y honestidad. sentido común, que pueda reunirse con sus regidores, con la sociedad civil, ser dialogante, y prácticamente escoger a un buen equipo de trabajo. Nada más, así de simple. Ujú. Entonces, si no hay por lo menos esa decisión, Lucho, por más títulos que tenga, el que venga sencillamente va a ser el mamarracho que hace este alcalde, ¿no? Entonces, definitivamente, Lucho, de verdad, necesitamos ya que el Jurado Nacional de Elecciones, pues, dé justamente esta autorización para que el primer regidor pues pueda asumir por lo menos 30 días y podamos poner orden en realidad, y eso es lo que la Municipalidad Provincial de Huaraz necesita, orden justamente. Por ello que los funcionarios hacen también lo que les da la gana, ¿no? Sí, pues la verdad es que esto de aquí es una cosa increíble, impresionante, como ya no te lo pregunto porque ya me lo respondiste, ¿no? Tantas veces que hemos conversado y te pregunté acerca de cuál era peor finalmente, ¿no? O Cerrón o Rory. Pero lo que vemos es que ambos están pensando en campañas, aunque el hermano de Cerrón haya salido a decir de que no va a presentarse a ninguna campaña, lo cierto es que cuando le consultaron a Cerrón días antes de esa aseveración, Cerrón estuvo así, con una sonrisa de costado, de satisfacción, hablando de que él había dejado como una especie de legado en su gestión, etcétera, etcétera. En fin, o sea, es difícil comprender a los políticos en ese sentido, ¿no? Es Cuando que quien hacen da algo... vida a Cerrón, Lucho, es Rory, prácticamente, con el mm, mamarracho y gestión, prácticamente el otro comienza a aletear, ¿no? Dice, no lo hice tan mal como este señor. así es. Inclusive sale a decir que le he dejado 4 obras de reconstrucción y ni una puede, lo cual es Ajá. cierto, Lucho. Entonces, definitivamente, cuando te dejan una valla bien baja y no la puedes superar, ¿para Ujú. qué te metes en política? Así de Así es. simple, Lucho, Así ¿para es. qué te metes? Así Entonces, es. prácticamente es para deshonrar a una ciudad. Y Bueno. definitivamente para eso no estamos. Y es por eso que nosotros le decimos la verdad en su cara, Lucho. Yo Ujú. en la sesión de consejo le he dicho al alcalde que renuncie, que no está preparado para este cargo, alcalde, le hace daño a la ciudad de Huaraz. Entonces, definitivamente no es que salga un medio de comunicación a decir justamente lo que estoy pensando. Se lo digo directamente al alcalde como debe ser, porque Ujú. para que él entienda que las cosas tienen que hacerse mejor. Y tanta gente que necesita, Lucho, y ni siquiera nosotros poder ejecutar un pequeño presupuesto, imagínate. Entonces, eso es el malestar que tengo y que el alcalde pues tiene que entender de verdad que tiene que corregir y que tiene que mejorar. Bueno, pues el único que sale perdiendo dentro de los últimos alcaldes es Vladimir Mesa, porque a él sí lo recuerdan mal. Me parece que es otro lote, del cual hablaremos en algún momento. Volviendo a mamarrachos, el tema de la ciclovía creo que es una cosa importante para conversar. Objetado por Contraloría, objetado por todos, la verdad. Solo algunos ciclistas están de acuerdo porque por fin pueden pedalear por la avenida Luzuriaga sin que pase nada, por ejemplo, pero la verdad es que es un desastre. Coméntanos qué va a pasar, qué está sucediendo en este momento con el tema ciclovía.
Lucho, el tema de la ciclovía es un buen proyecto para toda ciudad y nace justamente como una buena idea, no de la Municipalidad Provincial de Huaraz, sino del Ministerio de Transportes el año pasado. Es así que justamente la municipalidad, con la sugerencia de Transportes, hacen el expediente técnico para que puedan solicitar el presupuesto para su ejecución del mismo. Pero resulta, Lucho, que este presupuesto ha sido aprobado para época de pandemia, época de emergencia. Ese presupuesto, Lucho, ha sido aprobado el año pasado. Nosotros hemos insistido constantemente, ¿por qué no se ejecuta si ya está aprobado? Pero así es, pues, el letargo en la Municipalidad Provincial de Huaraz, así es la ineficiencia. Y hemos poco a poco volviendo a la normalidad y prácticamente se ha ejecutado ya este proyecto en época de normalidad. Y es por eso que ha reventado este proyecto, Lucho, así de simple, porque este proyecto está diseñado cuando la gente prácticamente estaba guardada y solamente pues había un tránsito peatonal y había un tránsito de ciclistas. El problema ha sido de la misma municipalidad. Ya nosotros en abril advertimos justamente estas observaciones. Vino la ingeniera incluso de transportes y le explicamos. Y ella dijo, este proyecto, señores, sencillamente, no es fijo. Este proyecto es por emergencia. Si hay observaciones, por favor, levántenlas y hagamos esto, lo que ustedes están indicando en un proyecto fijo. Pero fíjate que la municipalidad nunca pudo culminar, Lucho. ¿Por qué? Comenzó demasiado tarde. Pero ni siquiera ha tenido la responsabilidad de corregir en el momento. El reglamento justamente da las especificaciones de estas medidas a las cuales sustentan los técnicos ahora. Pero Lucho también dice que pueden ser de menores dimensiones con sustento técnico. Y eso es lo que no han hecho. Ociosidad, Lucho, o que sencillamente no han querido trabajar. Porque mira, yo escuché a Inga hablar en unas declaraciones de que el proyecto tenía unos planos específicos que uno tenía que seguir de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Transporte Público el día que pechó a toda la prensa de acá de Huaraz. Que obviamente cuando alguien los pecha, lo general es que se escondan y no digan nada. Lamentablemente es así, no sé por qué. Será el momento, la adrenalina y todo lo demás, porque gente muy, muy buena para preguntar y hacer cosas hay. Pero cuando alguien los pecha, la mayoría simplemente desaparece. Esa es una pena. Y yo no los critico porque me puede pasar a mí también, o sea, le puede pasar a cualquiera. Lo cierto es que Inga dijo, hay unos planos del Ministerio de Transporte, entonces me puse a ver el proyecto. Y en el proyecto dice de que se tiene que adaptar y que es temporal y que los planos son simplemente referenciales. Entonces, no entiendo cómo es que se pudo haber hecho esto, Walter. Sinceramente. Primero que es temporal. El mismo regidor Romero lo dijo en el estudio que envía, en el proyecto que envía el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dice claramente temporal. Esto se hizo un mes después de que comenzó el confinamiento a nivel nacional. Entonces, se da un financiamiento para una ciclovía temporal. O sea, en estos momentos ya no debería de haber ciclovía, en pocas palabras, si se hubiese instalado el año pasado. Pero la pregunta del millón, o no, o menos del millón, porque esta ciclovía no vale nada, es la siguiente. O sea, ¿por qué se implementó al caballazo algo que ya no tenía razón de ser? Totalmente de acuerdo, Lucho. Inclusive, ni siquiera se hizo las correcciones justamente que se había prácticamente dejado como observación en su momento. El gran ejemplo es San Borja, por ejemplo, ha tenido justamente este mismo inconveniente, pero ellos han podido corregir, han iniciado con estas mismas medidas, pero como poco a poco se ha ido volviendo a la normalidad, ellos han ido disminuyendo justamente las dimensiones de sus ciclovías. ¿Por qué? Por un tema de demanda, Lucho. Entonces, definitivamente, eso es lo que no se ha hecho. Acá se han entercado prácticamente, indicando que acá el regidor Walter es opositor, acá el periodista es opositor, y sencillamente buscando justificaciones absurdas. Lo que tenían que haber hecho es sencillamente corregir en su momento, no ahora, sino hace varios meses. Estamos hablando del mes de abril, Lucho. Si eso hubieran realizado, ahorita no estaríamos en este problema, porque sencillamente ese proyecto está estipulado con un plazo de 45 días para su ejecución. Luego, después de 3 meses, Lucho, se evalúa justamente la temporalidad
se hacen las correcciones. Cuando dice correcciones, Lucho, no quiere decir que, por ejemplo, de repente ya vaya definitivo por la avenida Luzuriaga. Correcciones significa que no ha estado bien planteado y puede ser ya por la avenida San Martín, a ese tipo. Pero no ha habido un trabajo técnico. Y más aún, no ha habido comunicación con la Gerencia de Desarrollo Urbano para justamente pues hacer la vía en una vía saneada, en una vía limpia, en una vía prácticamente pues como se merece un ciclista. Si no han iniciado este proyecto prácticamente en una vía maltratada, con huecos, inclusive pues sin, no sé, sin las medidas de seguridad. Eso es lo que ha molestado a mucha gente. Entonces, la gran pregunta, Lucho, en este tema, ¿dónde está el gerente municipal? El gerente es justamente quien coordina, ¿no? Justamente este tipo de situaciones. Entonces, no hay prácticamente gerente municipal, no hay un coordinador. Si el alcalde falla, para eso está el gerente municipal. Pero en este proyecto había un descuido prácticamente de todos. Claro. Nosotros ya hemos advertido con muchísima anticipación, pero bueno, lo toman como siempre, ¿no? Viene del regidor justamente pues que está en contra del proyecto. Y esto es lo que pasa, Lucho. Pero ya nosotros hemos advertido que ya en agosto se haga justamente esta reunión con la sociedad civil, ya ha ocurrido, y qué bueno, de verdad. Ha habido un consenso de que sí hay limitaciones, hay observaciones las cuales deben corregir en el menor tiempo posible. También han participado los ciclistas, Lucho, y van a colaborar justamente para ello. Yo creo que todos, si nosotros nos unimos en este tema, podemos hacer viable este tipo de proyectos, pero con bastante sentido común, como Claro, siempre digo. el problema es que el presupuesto es del Estado. ¿De dónde va a salir el dinero para poder hacer las refacciones, el reacomodo de la ciclovía? Lucho, esto es un proyecto que hasta la fecha no se ha entregado. Por tanto, la empresa asume la responsabilidad. El proyecto tiene un presupuesto total de 417,000, por ejemplo, teniendo en cuenta que han hecho un gasto, por ejemplo, en la avenida Villón, y prácticamente ya esta parte está destruida. Claro. Y sencillamente lo que tienen que hacer es hacer un cambio de uso ya a otra zona. Y prácticamente la empresa es quien asume la responsabilidad, porque no va a salir un sol de la municipalidad justamente para este tipo de acciones, porque eso sí ya sería un delito, Lucho, definitivamente, porque acá se ha entregado justamente el terreno a una empresa que hasta la fecha no se ha entregado. Por diversos motivos, sí, pero que definitivamente que ya la municipalidad también tiene que asumir la responsabilidad en hacer llegar todas las observaciones y que en el menor tiempo posible pues ya puedan justamente pero el expediente técnico de la obra lo emitió la municipalidad provincial. Así es, a Lima. Entonces la ejecución se da a través de ese expediente técnico. ¿Tú no crees que la empresa contratista, que al final va a terminar perdiendo dinero, no haga alguna acción después de todo esto por los cambios que se van a gestar? Difícil, Lucho, porque definitivamente ya esto es un tema prácticamente de conocimiento público y no debería salir un sol más justamente para este proyecto. Es el monto que ha otorgado el Ministerio de Transportes, más allá no debería haber un costo alguno de parte de la Municipalidad Provincial de Huaraz, teniendo en cuenta que los proyectos siempre sufren este tipo de acciones. Por eso es que justamente se hace adicional y deductivo. Y es esto lo que prácticamente debe hacerse ahora. Definitivamente el proyecto va hasta el Parque Los Leones y ni siquiera se le ha hecho llegar una copia del expediente a la Municipalidad Distrital de Independencia, Lucho. ¿Qué falta? Por eso digo. Por eso se paralizó. De tino, qué falta de respeto. O sea, no podemos nosotros invadir, inclusive, invadir, eso se llama invadir a un municipio, por lo menos, para decirle, por favor, no vamos a hacer este proyecto, acá está el expediente y definitivamente necesitamos justamente desarrollarla en tales avenidas. Bueno, entonces, ha habido mucha irresponsabilidad, porque hay muchos vecinos que se han quejado porque le están haciendo un ciclovías cuando tenían cochera, por ejemplo, Lucho. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, nadie ha estudiado nada, pues es lo que dijo Inga. Han hecho un copia y pega, adaptándolo solamente a las vías que tenemos.
sin estudiar absolutamente nada. Eso es lo que han hecho. O sea, no han adaptado, no han visto nada. Y además, el tema de las 80 muestras, 80 encuestas para una población de 150.000 personas, ¿qué representa estadísticamente? Absolutamente nada. Es una vergüenza que hayan hecho esto sustentado en solo 80 encuestas. Y sabe Dios si es que esas encuestas son genuinas y no son armadas. Exacto. Y además, todo indica que se ha hecho en gabinete y no existe un estudio de transitabilidad, Lucho. Así de simple. Es por eso que se ha generado todo un caos con respecto a este tema. No hay estudio de transitabilidad. ¿Cómo estamos, amigos? Dentro de muy poco vamos a entrevistar aquí y para ustedes en Matriz TV y por supuesto también en nuestro programa Realidades, con su repetición en el programa En Cabina y también para nuestras plataformas en redes sociales, a Antonio Vicentín, conocido como Tintín, dentro de lo que fue el equipo de All Christians, el equipo de rugby de esta escuela uruguaya. Y me estoy refiriendo así para que podamos ubicarnos con este gran personaje que tenemos en ambos lados, en el tiempo de la tragedia que está por aquí y en el tiempo más o menos actual que lo podemos ver a este extremo. Me refiero de uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes del año 72. Ya hemos entrevistado a Daniel Fernández y nos dejó grandes lecciones y ahora vamos a tratar con alguien que escaló esa montaña fatídica, esa montaña larga de una cordillera en donde al costado se estrelló el avión y que al otro extremo de esa montaña, que parece una sola, al final parece que fueran varias también si uno los ve desde los mapas y en algunos videos, pero es como si fuese una sola montaña de muerte y de vida. ¿Por qué de vida? Porque fue la montaña que les sirvió para salir a 2 de ellos, porque comenzaron 3 y llegar a encontrar la ayuda que necesitaban después de 10 días. Antonio Vicentín Tintín conversará con nosotros. Él escaló junto a Roberto Canessa y Nando Parrado esa montaña en el Valle de las Lágrimas para buscar ayuda. Al final, cuando encontraron que solamente al otro lado habían montañas y más montañas, decidieron solamente recorrer el resto del camino hasta la muerte o hasta salvarse, como así fue, a Roberto Canessa y a Nando Parrado. Tintín regresó con los amigos y fue rescatado al final, luego de esos días de caminata que faltaban, que fueron 7. 10 días en total porque les tomó 3 días escalar esa montaña y muy poco tiempo a Tintín el descenderla. Así que dentro de poco tendremos esta gran entrevista con Antonio Vicentín, aquí en Matriz TV y en nuestros programas de televisión, Realidades, En Cabina y por supuesto en nuestras plataformas de redes sociales. No se la pierdan.